Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a los invitados especiales que se conectan vía telemática, también a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales que están presentes en la sala y por supuesto saludar a la Secretaría Ejecutiva con quienes vamos a comenzar. Magdalena, ¿tenemos cuenta para el día de hoy, por favor? Sí, señora presidenta. Cuenta. Hay un mensaje de su excelencia el presidente de la República con el que hace presente la urgencia en el carácter de discusión inmediata respecto al proyecto de ley que aumenta las penas asociadas al daño o afectación de monumentos nacionales. Luego hay una comunicación de la directora ejecutiva de Chile Sustentable, señora Sara Larraín, con la que envía los documentos elaborados por la fundación que se indican: transición justa, desafío para el proceso de la descarbonización, la justicia energética y climática en Chile, y el resumen del estudio, propuestas regulatorias para el ingreso masivo de las energías renovables no convencionales a la matriz eléctrica en Chile. Lo tienen en sus escritorios los documentos por ella enviados. Y eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Le agradecemos ahí a Chile Sustentable por la documentación enviada y el proyecto de ley del Ejecutivo lo vamos a ver para incorporarlo prontamente en tabla y poder analizarlo. Colegas, le quiero dar la bienvenida a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Smith, y también al subsecretario Javier Naranjo. Yo en el marco de la cuenta quiero también reiterar algo que planteé el día de ayer. No estábamos todos los senadores presentes y es nuestra preocupación en particular, ministra, por los documentos que conocimos y particularmente su contenido a través de lo que se conoce como Pandora Papers y su vinculación con el proyecto minero portuario Dominga. Lo que ahí se establece efectivamente es la compraventa del 100% de las acciones de la compañía controladora del proyecto Dominga, y estamos hablando de un acuerdo entre la familia del presidente de la República, presidente Sebastián Piñera, la familia Délano, que finalmente lo que hace es se le entrega el control de las acciones, pero lo que nos preocupa es que este contrato que conocimos tiene una cláusula y sujeta el precio de la compraventa a que el área en que se emplaza el proyecto, Santo Domingo Norte y Sur, Dominga, no sea declarado una zona que presente alguna de las siguientes características: sea declarada una zona de exclusión; dos, sea declarado un parque nacional o reserva natural. Nuestra preocupación, porque varios integrantes de esta comisión, incluso en mi caso como presidenta también, hemos presentado un recurso de protección contra la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, que aprobó el proyecto portuario minero a Dominga. Esto antes de conocer los antecedentes de Pandora Papers, esta transacción ahí en paraíso, amparado en un paraíso fiscal además. Nosotros presentamos el recurso porque, a juicio de algunos senadores, este proceso tuvo anomalías. Nosotros denunciamos una falta al principio del debido proceso, la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de acelerar la decisión sobre la calificación ambiental del puerto, y en ese sentido esbozamos dos líneas de acción. Primero, denunciamos que no correspondía pronunciarse a la comisión hasta que se terminaran de conocer los recursos de casación que aún no resuelve la Corte Suprema. Y segundo, denunciamos que el Ceremi de Agricultura omitió las declaraciones de los funcionarios de la CONAF sobre la falta de antecedentes del medio marino para la protección de especies en categoría de conservación y la proximidad con áreas de protección oficial. Y hoy día conocemos esta cláusula del contrato, que finalmente lo que ocurre inevitablemente nos parece que tiene cierta asociación con que en la zona no haya, o sea, que todavía haya un decreto que no haya sido en el fondo tomado a razón o finalmente tramitado una área de protección. Y por supuesto que nos preocupa. Yo creo que este es un tema que tiene implicancias no solo medioambientales. Respecto a eso, yo creo que el Consejo de Ministros, la verdad, no está en condiciones de pronunciarse sobre un proceso que nosotros anteriormente ya habíamos considerado irregular. Así que yo quería reiterar ese tema, porque el día de ayer no estuvo presente el Ministerio de Medio Ambiente representado en sus máximas autoridades. Así que eso, ofrezco la palabra, senadora Allende. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la ministra, por supuesto, y a
todos quienes nos acompañan, a todos y a todas, agradecer su presencia. Yo quiero compartir lo que ha señalado la presidenta. Efectivamente, el día de ayer ella lo señaló y no estaba, por supuesto, la ministra presente, ni el subsecretario, como los veo ahora. Y por lo tanto, creo que es importante que consideren la opinión que al menos una parte de esta comisión, o de manera importante, tenemos como una honda preocupación. Creemos que es muy ingrato que aparezcamos en una investigación extremadamente rigurosa en la cantidad de papeles, contratos indubitables que ha mostrado y que afecta a una cantidad de países y personalidades, pero ha sido lamentable ver en primera portada en diarios internacionales la situación de Chile y lo que afecta en este caso al presidente Piñera. Entonces consideramos muy importante que haya una investigación a fondo por el bien del país, tengo esa convicción. Mi opinión, por supuesto, es que debería suspenderse la evaluación y por lo tanto no continuarse con esa tramitación, porque de verdad, mientras no hay una absoluta claridad en investigación a fondo, esto quedó, a mi modo de ver, ya contaminado de una manera que no es posible. Y uno se pregunta qué ocurrió desde el momento que la propia, fue creo que durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que había pedido que se declarara un área de protección y nunca se dio curso, habiéndose dado curso a otras peticiones, a varias otras. Entonces la gran pregunta que uno se hace, ¿por qué? Que le podemos hacer a la ministra presente acá, ¿qué pasó? ¿Por qué razón no se hizo esto? En definitiva, yo adhiero a lo que dice la presidenta y creo que nos haría muy bien, y espero que así va a ser, tener una investigación muy a fondo que esclarezca todo, pero a mi juicio deberá suspenderse cualquier evaluación. Muchas gracias, senadora Allende. Senador Durresti había solicitado la palabra. Sí, gracias, presidenta. Saludar a la ministra, su secretario y todo el equipo del ministerio que está ahí presente. Sumándonos a este primer tema de la comisión, hay una respuesta que me imagino hace el Ministerio de Medio Ambiente, al menos desde su cuenta oficial de Twitter, que incluso la hace con letras mayúsculas, lo cual me imagino que es para darle más énfasis a la respuesta, que dice textual: información falsa del mostrador. No existe ningún decreto de Bachelet. Expresidenta nunca realizó ningún decreto y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad tampoco, sino que pidió reformular y acordar una propuesta de área y forma de protección para ser presentada nuevamente al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Ministra Carola Schmidt convocó mesa técnica de trabajo a comienzo del 2020 para creación de un área en la zona del Humboldt que será presentada al Consejo de Ministros por la Sustentabilidad el segundo semestre de este año. Yo lo que quiero preguntar, ministra, por su intermedio, presidenta, si esto es efectivo. Al menos estoy leyendo textualmente el Twitter que envía el Ministerio de Medio Ambiente, es la cuenta oficial, saber en qué etapa está ese desarrollo, porque usted entenderá, ministra, que el presidente, o mejor dicho, los hijos del presidente de la República, que es el jefe superior de la administración, que hacen una venta de un activo, un proyecto minero, y que lo condicionan claramente a la no protección ambiental. Yo creo que el tema de paraíso fiscal, esa situación, es una situación ética que me parece tremendamente reprochable, pero estamos en la Comisión de Medio Ambiente. Yo le pregunto, ¿qué le parece a usted que en una transacción económica de una minera, de un propietario a otro, hijos del presidente de la República, entre otros, o familiares, se ponga como condición para su aprobación no solo el rebajar el estándar ambiental, sino la no protección ambiental, lo cual corresponde claramente a su ministerio, ministra Schmidt? A mí me parece tremendamente preocupante, porque en definitiva, es decir, se aprueba el proyecto minero, pero no se protege bajo ninguna circunstancia, incluso lo enumeraba, ni reserva marina, ni zona protegida, ni ninguna naturaleza. Entonces, creo, ministra, que esto, como hemos trabajado en medio ambiente, por la línea de protección ambiental, es algo que no puede quedar en la nebulosa. Y creo, y sería bueno preguntar, porque, insisto, he leído el Twitter oficial,
en qué situación se encuentra. Usted habla que en el 2020 se comenzaron estos estudios, preguntarle cuándo se presenta. Creo que no hay una zona más prioritaria en materia de protección costera. Y si eso va a echar abajo este negocio minero, será harina de otro costal, pero como estamos en la Comisión de Medio Ambiente, saber en qué está desde el punto de vista administrativo, y segundo, a usted y a su equipo, ¿qué le parece que una transacción minera tenga este tipo de cláusulas claramente atentatorias contra el medio ambiente? Muchas gracias, senador de Urresti. Si no hay más palabras, le voy a ofrecer la palabra a la ministra Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente. Tiene la palabra, ministra. Muy buenos días, saludos a la Presidenta y por Buenos supuesto a días. los senadores y senadoras presentes. No pude estar presente ayer porque vengo llegando de Milán, donde estaba en la pre-COP que nos toca presidir. Y justamente voy a comentar con ustedes en esta sesión aquí desde la distancia de la cuarentena, ¿verdad?, los temas que me han consultado en relación a los Pandora Papers, ¿verdad? El presidente Piñera se refirió ayer personalmente a esta situación. Todos estos antecedentes, señaló, estaban en conocimiento público, ¿verdad?, en una transacción que se realizó el año 2010 por fideicomiso, y que además fueron todos y estaban todos públicos, incluido el artículo que hace referencia. El 2017, y así lo demuestra un reportaje de El Biobío, donde, ¿verdad?, estaban todos estos antecedentes de público conocimiento. Por lo tanto, no hay información nueva en esa materia. También que hubo un juicio en esa materia, de que declaró culpable, declaró inocente, la inocencia, ¿verdad?, del presidente en todas las instancias, incluida la Corte Suprema, y condenó con costas a, ¿verdad?, los que iniciaron la causa, lo que habla, ¿verdad?, del resultado de ese juicio en la materia. En relación al área protegida en la zona, para nosotros ha sido fundamental desde el Ministerio de Medio Ambiente en el gobierno el cuidado de protección de los océanos. Es más, dentro de la COP25 pusimos como una de las condiciones, ¿verdad?, para la COP es incluir por primera vez a los océanos y la protección de los océanos en la acción climática global. Y en nuestra NDC, que presentamos en abril del año pasado, incorporamos justamente un compromiso de que Chile avanzara en la protección de áreas marinas protegidas, particularmente en las zonas de mayor valor subrepresentadas, dentro de los cuales se incorpora justamente el archipiélago del Humboldt. Y es por eso que en el mes de abril del año 2020, junto con presentar la NDC, mandé un oficio mandatando la creación de una mesa técnica que elaborara una propuesta para proteger un área, y crear un área marina protegida en la zona de la Higuera. No existe ningún área marina protegida en esa zona, que tiene un enorme valor ambiental. Y es por eso que se creó esa comisión técnica, que además la forma el Ministerio de Ciencia, la Subsecretaría de Turismo y distintos actores, que elaborara un expediente sólido que permitiera aprobar una propuesta de área marina en la zona. La comisión técnica se ha reunido durante el año 2020-2021, así como el oficio, y todas sus actas están, ¿verdad?, y son de conocimiento público, son públicas. Estamos nosotros también, ¿verdad?, ya en condiciones de la mesa técnica presentó, desarrolló un expediente con una propuesta específica para aprobar un área protegida en la zona al Consejo de Ministros de Sustentabilidad, y está para poner en tabla durante el segundo trimestre del cuarto trimestre de este año, o sea, en el segundo semestre de este año. Y por lo tanto deberán presentarse al Consejo de Ministros de Sustentabilidad más tardar en diciembre de este año 2021 para su aprobación, para al fin contar con un área protegida en la zona. Lo que tengan estipulados los contratos hechos hace 10 años atrás entre privados, ¿verdad?, no lo voy a comentar yo en esta oportunidad. Sí,
voy a comentar la importancia de proteger esa área y la importancia del trabajo realizado por la mesa técnica para que esta área sí tenga una área protegida y que no sea una mera declaratoria de principio, sino que se cree un área protegida en esa zona por su enorme valor medioambiental. Ese ha sido el objetivo del trabajo, ese es, ¿verdad?, la propuesta concreta presentada al Consejo de Ministros de Sustentabilidad que se ha trabajado durante estos 2 años con base científica y un expediente técnico que permita su aprobación por el Consejo de Ministros de Sustentabilidad, cosa que no sucedió, ¿verdad?, en el gobierno pasado, donde no se generó un área protegida en esa zona y el Consejo de Ministros solo pidió reformular el proyecto. Por lo tanto, no se ha creado en esa zona un área protegida que requiere ser creada y que queremos sacar adelante con la aprobación del Consejo de Ministras del área y el expediente que hemos trabajado durante estos 2 años. Eso, Presidenta. Gracias, ministra. Senadora Allende, ponemos la palabra. Bueno, yo voy a respetar, digamos, lo que plantea la ministra en el sentido que no se va a referir a la cláusula que hemos conocido, la tercera cláusula del contrato, que es absolutamente insólita, por decir algo, y que de verdad pone en cuestionamiento. Por lo tanto, no voy a referir a ella en que no quiera decirle, pero quiero decirle, ministra, que no comparto lo que usted ha señalado porque me tocó escuchar las palabras incluso de quien fue el abogado que llevó la causa, que fue sobreseído presidente, de acuerdo, pero expresamente dijo que no fue investigado por el fiscal Guerra este asunto. Por lo tanto, nunca se trató, nunca se vio, nunca se supo, nunca se tuvo esos antecedentes finales de que existía esta cláusula que a mi modo de ver echa por tierra todo lo que aquí se diga de vestirnos de interés de proteger un área, cuando uno dice, pero si en este contrato una cláusula había que el tercer pago era la condición de que no fuera protegida. Entonces creo que es una tal contradicción, ministra, que lamento mucho decirle que no puedo compartir lo que usted acaba de señalar. Creo que pone en jaque, y a mí me duele mucho, que he dicho muchas veces que tenemos una institucionalidad ambiental todavía frágil, que tenemos que protegerla, y creo que esta no es la manera de protegerla. Yo no entiendo además todo esto que usted nos explica, me parece muy bien que exista esta mesa técnica y esta intención de declarar esta área protegida, no sé cómo se combina con el proyecto, que a trocha y mocha de todas maneras han intentado, digamos, llevar adelante. En fin, yo no puedo dejar de expresar, ministra, que lamento mucho, pero creo que es un baldón que nos ha dejado como país y al Ministerio del Medio Ambiente, porque es quien debe velar porque efectivamente protejamos una área única, por su riqueza, por su biodiversidad, por lo que ahí anida, etcétera, etcétera. Así que no quería dejar de pasar, por lo menos de expresar esto, Presidenta. Gracias, Presidenta. En la línea de la senadora Allende, la ministra es exacta cuando dice que esto es un tema de privados. En eso no lo hemos discutido, ministra. El problema es que uno de los privados son hijos del presidente de la República, del quien dependen políticamente los ministros de Estado, subsecretarios y por ende la institucionalidad regional. Eso es un dato de la realidad. Yo no estoy haciendo un juicio de valor. Esa es la situación. La investigación penal que usted hace una referencia son otro tipo de negociaciones. Aquí, y por eso está en la Comisión de Medio Ambiente y ministro, con el respeto y el reconocimiento que le tenemos, hacemos la discusión en ese ámbito. Yo le pregunto concretamente, ¿cómo avanza el expediente de declaratoria de área marina protegida cuando el propio institucionalidad regional hace 2 meses, mes y medio, declaró aprobado el proyecto? Aquí claramente hay un principio básico en la administración que se llama el principio de coordinación, en que no existe, no está operando. Unánime, no, casi unánime, en la región se aprobó Dominga, salvo el delegado presidencial que a las pocas semanas fue cesado en su cargo. Perdone si me corrige usted, ministra, si algo de lo que digo no es exacto. La región señala casi por unanimidad
que va adelante el proyecto Dominga, principalmente en el tema portuario. Y por otro lado, usted nos señala que hay un expediente que va a ser presentado ahora quedan 2 meses y 30 días, va a ser presentado en el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad. Principio básico de coordinación, ¿cómo ocurren estas dos situaciones? Porque si se aprueba, no solo no se va a aplicar la tercera cláusula, sino que no se va a poder realizar el puerto, salvo que la propuesta al Consejo de Ministros deje un corredor y deje una exclusión, lo cual ya sería lo más parecido a un traje a la medida. Entonces, ministra, insisto, esa es la institucionalidad. Usted no participó, no tiene por qué estar al tanto de ese contrato entre privados, pero insisto y reitero, ese contrato entre privados son de los hijos y parientes del presidente de la República. Y ya en la región hubo prácticamente por unanimidad la aprobación del proyecto. Entonces, ¿cómo dialoga esto con lo que van a defender los ministros para el Consejo para la Sustentabilidad en un par de semanas más, sabiendo que en ese territorio está este proyecto y que hay una cláusula de los hijos del presidente de la República para que no se declare ninguna zona? Entonces, por lo menos, ministra, me gustaría ahí poder escuchar una opinión, o si no estoy en lo correcto, de que esto es una contradicción brutal. Lo que se hace en la región, casi unánime, lo que se plantea desde el punto de vista medioambiental y la situación indesmentible que son los familiares del presidente de la República. Y yo insisto, tienen todo el derecho a hacer sus transferencias y toda la situación. Yo no me meto en eso, no me gusta que sea en paraísos fiscales. Esa otra discusión que tendremos que verlo en economía, porque hay que hacerlo en paraísos fiscales si una transacción con un privado. Pero desde el punto de vista medioambiental hay una contradicción. Usted avanza en este expediente, que lo tienen que ver los ministros, y los familiares del presidente de la República, de los cuales los ministros son de confianza, tienen que pronunciarse en las próximas semanas o en los próximos meses sobre esto. Gracias, senador de Urresti. El senador Proenza había solicitado la palabra. Gracias, Senador. presidenta. Saludar a la ministra y a todos nuestros invitados que deben estar esperando el otro tema. Y esto se ha alargado más de la cuenta, pero solamente recordar algo que ya dije en esta comisión tiempo atrás. Más allá, yo quiero enfocar esto en el tema medioambiental, pero llama la atención que da lo mismo el gobierno que sea, pero el doble estándar es el mismo, porque el proyecto, el puerto Cruz Grande, fue aprobado en la misma zona y nunca tuvo reclamo de nadie. Y eso obviamente crea incertidumbre en todo. Ese proyecto de TRCA se aprobó mayor flujo del puerto Coquimbo, lo dije también la vez anterior, casi el doble de su capacidad actual, va a pasar por la misma zona y nunca hubo reclamo de nadie. Por lo tanto, yo quiero que nos enfoquemos en eso, si vamos a proteger la zona, pues para todo o no es para nadie. O bien va a haber que hacer la instancia de que se ocupe un solo puerto y no que se construyan dos para poder avanzar si se quiere desarrollo en la región. El puerto Coquimbo propiamente tal no tiene ninguna posibilidad de hacer cargas minerales porque está dentro de la ciudad, que es casi lo mismo que le pasó a Valparaíso, y por eso San Antonio se ha desarrollado como se ha desarrollado en el día de hoy, para suplir lo que Valparaíso no puede, para no congestionar la ciudad más de la cuenta. Y por otro lado, quiero recordar que lo que plantea el senador Urresti por su intermedio presidenta, que las cláusulas dentro de los empresarios es normal. El caso Cabal estaba sujeto a un cambio de uso del suelo y también estaba metida familiares de un presidente de la República. Por lo tanto, en el sector privado poner cláusulas no es algo que no se dé habitualmente. Se hace con ciertos parámetros, porque el que está vendiendo tiene que cumplir ciertas condiciones para que el otro compre. Y son mundos totalmente distintos, cifras diferentes, todo. Pero en el caso Cabal había una condición de un cambio de uso del suelo para adquirir una propiedad. Y por lo tanto, presidenta, creo que desde el punto medioambiental yo quiero hacer la reflexión, que la he hecho más de una vez en esta comisión, que el puerto Cruz Grande no tuvo ningún reparo. Yo estuve mirando recién el fallo de la Corte Suprema que favoreció al puerto en contra de lo que reclamó la comunidad,
y por lo tanto yo creo que hay que dejarlo en las instancias judiciales. El Tribunal Ambiental de Antofagasta obligó a la región a volverlo a la parte técnica y dejar la parte política de lado, que seguramente fue lo que dictaminó cuando se rechazó la primera vez, y es por eso que, allá de las noticias en la cual el presidente dio una explicación el día de ayer, uno podrá compartirla o no compartirla, pero dejemos que el resto de la tarea la haga la justicia y yo determinará si hay alguna incongruencia en lo que se ha hecho con respecto al negocio propiamente tal y si involucra o no la decisión del presidente. Yo eso, Presidenta, porque muchas zonas de la región donde yo estuve navegando hace pocos días ahí en esa zona y me tocó ver ballenas y otras cosas justamente para poder analizar bien el asunto, y por eso que llama la atención que de repente para un lado todos los beneficios, para otro lado ninguno, y creo que eso no habla bien de lo que estamos haciendo nosotros. Gracias, Presidente. Gracias, senador Proens. Senador Durana. Saludar a la señora ministra, a nuestros invitados. Creo que por su intermedio pedir a esta comisión que nos enfoquemos fundamentalmente en el análisis medioambiental, en la cual podemos todos compartir en nuestra debida obligación. No sin antes mencionar que tenemos que recordar que esta es una operación que se hace en el año 2010. En aquella fecha, la norma que imponía las personas que estaban insertas como políticamente expuestas no es lo mismo. Recordemos que después del caso Cabal, la Comisión Engel promovió una modificación legal que amplió la cantidad de personas políticamente expuestas dentro de los grupos familiares. Por lo tanto, creo que tenemos que ser respetuosos frente a la institucionalidad presidencial, y desde esa mirada sí comparto en que, por un lado, tenemos que dejar que los tribunales funcionen. Algunos aspectos de la información dada a conocer este domingo ya es cosa juzgada, porque tenemos incluso fallo de la Corte Suprema, pero obviamente lo que corresponda a aquellos recursos que están pendientes de lo que significa el Tribunal Ambiental o el retrotraer esto a la Comisión de Evaluación Ambiental es lo que debiese enfocarnos en la Comisión de Medio Ambiente. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Yo quiero ir pasando ya al otro tema. Le voy a dar la palabra, ministra. Un segundo, por favor. Pero creo que hay temas medioambientales que sí nos convocan. ¿Ah? En primer lugar, o sea, cláusula, todos los contratos tienen cláusulas, pero a mí no me deja de llamar la atención una cláusula de esta naturaleza, porque uno adopta o acepta una cláusula en virtud de que hay alguien que puede cumplir con ese mandato o con ese compromiso. Y acá el mandato es súper claro, que no sea declarado una zona que presente, o sea, que sea declarada zona de exclusión o área de protección, parque nacional o reserva natural. Eso no es resorte de los privados. Y eso a mí no me deja de llamar la atención. Yo coincido con mis colegas que esto se tiene que ver en las instancias respectivas, pero acá hubo una comisión, una sesión extraordinaria de la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental de la región de Coquimbo. En nuestros juicios se acelera la decisión. Y por eso nos parece que hay anomalías y hay irregularidades, y habían también recursos de casación pendientes por la Corte Suprema. Esos son los dos motivos por los cuales un grupo de senadores pusimos un recurso, pero claramente, y seguiremos ese camino y vamos a poner el resto de los antecedentes. Yo no comparto la opinión de que esto era hecho público y conocido, porque si no hubiera sido también parte de los argumentos que aquellos que creemos que este no es, o sea, hay puertos, uno podría entrar a discutir, yo no pretendo analizar el proyecto en sí mismo. Creo que lo que ocurrió ayer dañó la imagen del país desde el punto de vista político, y desde el punto de vista medioambiental yo al menos sigo sosteniendo que la rapidez con la que tomó la decisión la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental, este proyecto debería detenerse. Por eso recurrimos a los tribunales también y seguiremos insistiendo en ese camino. Yo lamento mucho lo que ha ocurrido, porque más allá de las decisiones que se toman, yo creo que el Consejo de Ministros efectivamente en este caso debería tomarse un tiempo y
y dejar esta situación pendiente porque no están las condiciones para seguir adelante, sobre todo con lo que hemos conocido y con una cláusula, a mi juicio, tan polémica como esta. Ministra, tiene la palabra y continuamos después con el segundo tema. Sí, muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Solamente referirme al tema medioambiental. Primero, la aplicación de cualquier cláusula de un contrato no es tema del expediente, ¿verdad? Ni un tema nuestro que en el Ministerio de Medio Ambiente estemos desarrollando. Nosotros estamos trabajando para proteger el área del Humboldt porque entendemos su importancia en biodiversidad y eso es lo que contiene el expediente. Más todavía, considerando, solamente aclaratorio, no tiene nada que ver, que la cláusula que se hace referencia es una cláusula de pago del año 2010, o sea, hace 10 años atrás, y por lo tanto ya está finiquitada y terminada, además de conocida, ¿verdad? Finiquitada y terminada, por lo tanto, nada de lo que se haga en el año 2020, 2018 en adelante puede tener ninguna interferencia en una contrato pagado, una cláusula de pago de un contrato pagado entre privados hace 10 años atrás, el año 2010, por, ¿verdad?, este fideicomiso ciego, no tiene ninguna implicancia. Lo que sí señalar es que aquí sí hay una acción concreta para proteger el área del Humboldt. Y esa, digamos, expediente concreto para proteger el área del Humboldt se hace además por un área más importante y más grande de la que en un comienzo, hace 4 años atrás, ¿verdad?, no fue aprobada por el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad del gobierno anterior, que pidió generar otra propuesta. La que se ha elaborado en base al trabajo realizado por la mesa técnica para el expediente es la creación de un área marina protegida de múltiples usos, de mayor dimensión que supera las 200.000 hectáreas en la zona. Y por lo tanto, esa es la preocupación del gobierno del Ministerio del Medio Ambiente, que es proteger efectivamente esa área creando un área marina costera de múltiples usos en base a un expediente sólido que permita la protección del área. Y en relación a las fechas de la tramitación del proyecto Dominga, que hay un fallo de un tribunal independiente, el Tribunal Ambiental, que establecía la obligación del Consejo Regional, del cual no participo, ¿verdad?, pero del Consejo Regional, del Comité Regional, de pronunciarse en relación al proyecto Dominga. Y además, ¿verdad?, la Corte Suprema estableció que se remitiera y se siguiera esa obligación. Por lo tanto, eso es lo que hizo el Consejo Regional. Y en relación a las obligaciones del Ministerio de Medio Ambiente, mi foco ha estado en proteger el área, tal como comprometimos en la NDC que presentamos en abril del año pasado a las instancias internacionales, y crear una mesa técnica que permitiera levantar un expediente sólido, que permitiera la aprobación y la creación de un área marina protegida en esa zona que tanto requerimos. Y eso es lo que vamos a sacar adelante. Muchas gracias, Presidente. Gracias, ministra. La verdad que no se entiende, pero bueno, mi preocupación es que crear un área marina costera protegida posterior a la aprobación de un proyecto sutilmente es una zona de exclusión, y es precisamente la cláusula que está en entredicho. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla, o sea, al primer punto de la tabla. Esto fue parte de la cuenta, que es analizar la resolución que rechazó la solicitud de la Municipalidad de San Antonio, región de Valparaíso, de declarar como humedal urbano al humedal Sistema de Lagunas de Yoyeo, Ojos del Mar. Le queremos dar la bienvenida de la ilustre Municipalidad de San Antonio a la alcaldesa, la señora Constanza Lizana, de la empresa portuaria San Antonio EPSA, su gerente general, el señor Luis Nac, el presidente del directorio, el señor Raimundo Cruzat, la vicepresidenta del directorio, señora Mónica Ríos, de la organización Ojos del Mar, la representante de la organización, la señora Lili Plaza. Bienvenidos, y obviamente que están invitados también para este tema de la tabla la ministra y el subsecretario, a quienes ya hemos saludado. Senadora Allende había solicitado la palabra. Sí, Presidenta, en primer lugar agradecer esta sesión que solicité especialmente a raíz del fallo, del rechazo que hace el Ministerio del Medio Ambiente de declarar como humedal urbano a Ojos de Mar. Quiero decirle que para mí fue muy preocupante, más allá de la frustración que comparto con la comunidad sanantonina y de muchas organizaciones que llevan mucho tiempo tratando e intentando defender algo que se considera
muy relevante para la comunidad, como puede ser efectivamente la protección de este humedal urbano. Quiero decir que no entiendo las razones que llevaron al Ministerio de Medio Ambiente para este rechazo. Entiendo que es el primer rechazo que se produce de una solicitud que fue hecha el 26 de enero por la Municipalidad de San Antonio. Están las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente de declarar humedal urbano total o parcial dentro de los límites urbanos, sea por oficio o sea petición de un municipio. Menos se entiende si los argumentos, como aparentemente en la resolución algo muestran, de que esto sería por justamente considerar que el Ministerio de Transporte, tratándose de una ubicación dentro del puerto, tendría prioridad, porque eso no está establecido. Es más, si uno recuerda la historia de la ley, cuando se discutió, se trató de poner indicaciones en ese aspecto y se rechazó. Estaba el senador Alfonso Urresti, me acuerdo que estuvimos viendo esto rigurosamente y se rechazó expresamente. Por lo tanto, que no hubiese esas excepciones, por lo tanto, menos se entiende todavía, fue parte del argumento de la resolución. Quiero saludar a todos nuestros invitados, creo que una oportunidad para conocer entonces qué ha motivado aquello. Evidentemente que habrá que apelar todo lo que sea necesario, pero quiero también, y no puedo dejar de mencionar, a todos les consta en la Comisión de Medio Ambiente de, bueno, la cantidad de cartas, oficios, una y reiteradas veces que yo le envié a la ministra de Medio Ambiente para que aceleraran este proceso, para que tomaran en consideración, para que nos dieran una respuesta. Jamás tuve, digamos, alguna indicación al respecto, a pesar de las reiteradas oportunidades que fue planteado. Llama la atención entonces que nunca se haya dicho nada, excepto esta resolución, que a mi juicio la propia Ministerio de Medio Ambiente se coarta sus propias atribuciones y se subsume dentro de las prioridades que puede tener el Ministerio de Transporte, que a mi juicio esto es lo que nos ha ocasionado la debilidad que tiene este ministerio, que tenga que quedar subsumido a otros intereses. Visto en otras circunstancias, en otras situaciones, que siempre se queda subsumido por otros intereses económicos, mineros o de los que sea. Y creo que eso no es más que lamentable. Quiero aprovechar también de señalar, Presidenta, brevemente, para que yo agradezco al gerente general del puerto de San Antonio, que tuvo la amabilidad de llamarme para contarme, cosa que lo hará en esta sesión, de que ellos han decidido proteger el humedal, haciendo un cambio de diseño incluso en teoría para que pudiese quedar bajo protección. Yo creo que esto es muy relevante, yo lo agradezco, espero que tenga la oportunidad de explicarlo, pero creo que eso no significa, y por eso lo reitero y lo agradezco mucho, pero esto no significa que no tenga no solo la frustración, una incomprensión con lo que acaba de hacer el Ministerio de Medio Ambiente. Además, lamentablemente, una vez más se indispone con la comunidad y los sentimientos. Y hemos dicho tantas veces que la participación y la legitimidad de las decisiones y las políticas públicas tienen tanto que ver cómo se relaciona con una comunidad. Aparte de lo que costó que contestaran alguna vez los reiterados oficios, francamente, es no escuchar los sentimientos. Así que yo quería expresar esto, Presidente, y escuchar, por supuesto, a nuestro invitado, agradecer esta exposición y supongo que la ministra nos dirá qué razones los motivaron, pero que desde luego, tal como se alcanza a leer, digamos, la resolución, no las comparto. Muchas gracias, senadora Allende. Quiero saludar a la alcaldesa Constanza Lizana y la palabra también. Alcaldesa. No la escuchamos. ¿No la escuchamos? ¿Alcaldesa? Sí. No sé si... No está con audífono. Veamos si puede solucionar ahí el... Colocar el dispositivo. Tampoco la escuchamos, alcaldesa. Les propongo quizás que sigamos mientras se soluciona el problema de audio de la alcaldesa con la empresa portuaria San Antonio. Entonces ahí voy a saludar y darle la palabra al gerente general, el señor Luis Nack. Tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A todos, todas. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estamos acá, como ustedes dijeron, con Raimundo Cruzat, quien es el presidente de la empresa portuaria San Antonio, y con Mónica Ríos, la vicepresidenta. Y la idea es poder reafirmar, como habíamos mencionado, el compromiso de proteger los ojos de mar. Esta es una decisión que tomó el directorio de la empresa portuaria San Antonio en forma autónoma,
y me gustaría que Raimundo pudiese explicar en mayor detalle el acuerdo que tomó el directorio de la empresa portuaria San Antonio. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, primero que nada, mediante su intermedio, Presidenta, yo quisiera saludar también a los senadores y senadoras que nos acompañan, el resto de los invitados. La verdad es que para la empresa portuaria ha sido una decisión muy importante la que se ha tomado de proteger los ojos de mar, entendiendo que en el fondo no hay ninguna debilidad en reconocer que nuestro proyecto podía requerir de ciertos ajustes, que se hicieran cargo no solo de algunas de las observaciones que eran parte del proceso de evaluación ambiental que el proyecto está llevando a cabo, sino que también de una sintonía especial con los requerimientos y las legítimas voluntades de la comunidad y de algunas de sus organizaciones civiles y sociales vinculadas a la protección del medio ambiente, que se hizo responsablemente de ir estudiando alternativas para el proyecto de desarrollo portuario, que es el encargo que nosotros tenemos, por supuesto, pero en mayor sintonía con el medio ambiente, con la biodiversidad que ahí se ubica, y también con como digo, con las legítimas demandas de la comunidad. Es bien importante recalcar que estas lagunas, digamos, los ojos de mar, están ubicadas totalmente dentro del recinto portuario, y que el proyecto original de Puerto Exterior, que fue presentado al sistema de evaluación ambiental, considera intervenir ese sector, esas lagunas. Esto mucho antes de cualquier declaración o solicitud de declaración, perdón, de diálogo urbano. Y también, como digo, durante el proceso de evaluación ambiental recibía, ¿no es cierto?, el primer informe consolidado de observación, el primer IXARA. Nos pusimos a trabajar como empresa en ver la fórmula de poder ajustar ese proyecto, o bien, si no era posible, bueno, seguir adelante con el proceso ambiental del proyecto, interviniendo las lagunas de Yoyeo o los ojos de mar. Y la verdad es que después de un trabajo, como digo, súper responsable y súper profundo, se llegó al convencimiento de que el puerto exterior era posible llevarse a cabo manteniendo y protegiendo los ojos de mar, y para ello obviamente el proyecto se va a ajustar en su diseño, y ese diseño ajustado se va a incorporar, tal como establece el proceso de evaluación ambiental, en la adenda 1, que de acuerdo a los plazos que tenemos debe ser ingresada sea el mes de mayo. No quiero extenderme mucho más porque efectivamente la alcaldesa iba a presentar si tuvo algún problema con el audio, así que me gustaría devolver la palabra. Gracias, Raimundo Cruzat. La alcaldesa ahora no la vemos en pantalla tampoco. Le voy a dar la palabra. Ahí estoy. Alcaldesa, y la escuchamos perfecto. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los honorables. Muy buenas tardes también a quienes están invitados a esta comisión. Y la verdad es que creo que hay un tema muy, muy profundo que hay que tratar acá, y que dice relación con el rol de lo público, de lo privado, y sobre todo de temas que dicen relación con los bienes comunes y la protección de los mismos, y cómo debemos converger tanto lo público y lo privado, pero por sobre todo en aquello que nos convoca, que es el cuidado de nuestro patrimonio natural y el medio ambiente. Y en ese sentido me parece del todo contradictorio, si bien se celebra que hoy día la empresa pública, porque hay que decirlo, que es la empresa pública de San Antonio, que es la empresa portuaria EPSA, declara que va a proteger los ojos de mar, haya sido la misma empresa pública quien haya hecho el ingreso a esta solicitud de declaratoria y haya requerido precisamente al Ministerio del Medio Ambiente que se rechace
la declaratoria de humedal urbano. En ese sentido nos parece que lo que corresponde, si hay una voluntad manifiesta de proteger el patrimonio natural, las cuencas hidrográficas de San Antonio, así como de Chile en general, tenemos que ocupar todos los mecanismos institucionales para efectos de dar esta protección. Y al respecto nos interesa sobre todo desde el municipio, siendo que tenemos una larga data en la ordenación del territorio, considerando que sus primeras normativas precisamente buscaban establecer ciertas limitaciones a la propiedad en general, siempre pensando en aras del bien común y el desarrollo de los territorios, precisamente buscando superar un marcado centralismo y sobrepresidencialismo que ahogaban finalmente la democracia y entregar también más facultades y competencias a los territorios, cosa que se da precisamente en la protección del medio ambiente y en particular de la protección de la biodiversidad en los denominados humedales urbanos, que de hecho, tal como se indicó en una moción parlamentaria llevada adelante por la senadora Allende, acá presente, el senador Walker, la senadora Adriana Muñoz, buscaban dar una protección específica a los humedales atendida a la relevancia que tienen en las funciones ecosistémicas y cómo son, como ellos mismos denominaron, riñones de la tierra. En ese sentido, fue una decisión del Consejo Municipal en el año 2020, junto con el municipio, de presentar esta declaratoria de humedal urbano, la que se presentó con fecha 22 de enero del presente año. Con fecha 8 de julio se solicitó formalmente la resolución de parte del jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad de la elaboración de la resolución, la cual debía haberse declarado con fecha 26 de julio. Sin embargo, pese a todos los análisis técnicos adjuntos al expediente, de forma completamente ilegal, la ministra del Medio Ambiente acá presente, la señora Carolina Schmidt, decidió ampliar el plazo de la declaratoria solicitada y ordenó distintos oficios que no se habían solicitado dentro del plazo legal y correspondiente a la tramitación de la declaratoria de humedal urbano. Y en ese momento, en este plazo extendido e ilegal, es que la misma empresa que hoy día señala la necesidad de protección de los humedales urbanos, presenta un informe emitido por un estudio jurídico privado, Cubillo y Evans, que señala o da argumentos precisamente que buscan y en los cuales también en parte se fundamenta este rechazo a la declaratoria de humedal urbano, que decimos que estamos en profundo desacuerdo, tanto en lo que significa para la comunidad, en lo que significa en materia de derecho y en lo que significa por sobre todo en la protección que nos corresponde a nosotros, las instituciones públicas, de la biodiversidad, del patrimonio natural y de los espacios comunes. En ese sentido, nos parecen graves e ilegales y que los argumentos esgrimidos en la resolución del Ministerio de Medio Ambiente contradicen el espíritu de la Ley 21.202 en cuanto a la preservación del medio ambiente y a su biodiversidad. Es del todo incompatible que en la aplicación de una ley que busca resguardar el interés colectivo y la protección de ecosistemas claves para la sostenibilidad del territorio se haga una interpretación restrictiva de las atribuciones entregadas a este municipio de forma constitucional y que son propias de la mira del desarrollo de una comunidad y del bien común, y que busca precisamente la participación también en el desarrollo social, económico y cultural de la comuna. El rechazo de la declaratoria, que por lo demás, como bien decía la honorable senadora Allende, es la única que ha sido rechazada, implica dejar en manos de una empresa privada como EPSA, con un componente público, la protección del medio ambiente, que es algo que nos compete a nosotros, los organismos públicos. Los acuerdos previos sostenidos tanto entre el Ministerio de Medio Ambiente, promocionados públicamente hace una semana, y la empresa portuaria ratifican la intención medioambiental de este gobierno y dejan reducida a su más mínima expresión las facultades legales de este municipio y de las instituciones públicas que somos quienes debemos velar por el cuidado, resguardo de la naturaleza y de los bienes comunes. Dicho sentido,
también nos parece que es del todo grave que quienes, y vuelvo a insistir, dicen que quieren proteger un humedal, un espacio riquísimo para la biodiversidad y para el desarrollo de la comunidad, sean los mismos que hayan entregado argumentos para no declararlo, y hoy día señalan que lo van a proteger, pero reduciendo a su mínima expresión el rol de aquellas instituciones que nos corresponde. Haciendo además el Ministerio del Medio Ambiente una interpretación de normas de rango inferior, las que hacen inaplicable una norma posterior y que por lo demás, conforme al artículo 19, número 8, inciso segundo, tienen la facultad de restringir derechos económicos y que en definitiva sus normas vienen a complementar las potestades públicas propias de una autonomía constitucional, con miras a resguardar ecosistemas claves para la sustentabilidad del territorio. Además, se toma una interpretación regresiva en materia ambiental, ese que el actual contexto de crisis climática y ecológica nos obliga a sostener la obligación en tanto entidades públicas de avanzar progresivamente en el cumplimiento de los derechos humanos ambientales. Y por último, se entiende cumplida una obligación de resguardo de la biodiversidad en una supuesta obtención de una autorización ambiental, negando que las normas de derecho público de formas con todo rigen in actum. En términos generales, y finalmente, en virtud del mandato legal que nos otorgaron los habitantes de San Antonio, por lo demás, que a través de una consulta se señaló también que debía haber un resguardo de estos cuerpos de agua, este municipio va a ejercer todas las acciones que dispone el ordenamiento con miras a obtener el resguardo necesario de ecosistemas claves para la vida de quienes habitan la comuna de San Antonio. Donde efectivamente queremos el desarrollo de la ciudad, queremos que haya el desarrollo de la industria portuaria, pero por sobre todo también queremos que este desarrollo sea integral, sea armónico, respete el patrimonio natural de nuestra comuna, y en ese sentido, por lo demás, el rol que tenemos las instituciones públicas es clave. Y por tanto, dentro de esta institucionalidad existe la declaratoria de humedal urbano, se cumplen con los requisitos para el desarrollo de esa protección, y que por tanto lo que se debiese haber resuelto por el Ministerio del Medio Ambiente es precisamente la declaratoria de dicho humedal, y que es en lo que nosotros y nosotras vamos a persistir junto con las organizaciones sociales de la comuna y junto con la comunidad de San Antonio, y en ese sentido esperamos que esa protección que declaran empresas privadas con componentes públicos también vayan en la línea de entregar a la institucionalidad pública la protección de aquellos espacios que son necesarios para el desarrollo de todos y todas, tanto en San Antonio como en el país. Muchas gracias, alcaldesa. Y de la organización Ojos de Mar le vamos a dar la palabra a Lili Plaza. Señora Lili Plaza, que es representante ahí de la organización Ojos de Mar. Ahí la veo. Señorita Bienvenida, Lili. Muchas gracias. Buenas tardes, senadora, alcaldesa, senadora Allende también. Bueno, hoy día no les traigo una muestra de las mejores imágenes del humedal, porque eso no está en discusión. Voy a presentar igual. No sé si se ve en la pantalla. Se ve, perfecto. Vamos acá a presentar. Bueno, como les decía, no les traía las mejores imágenes de un humedal porque ya no, eso no está en discusión. Nosotros tenemos un humedal con más de 112 especies de aves, correspondiente a más del 24% de la avifauna nacional. Estamos intentando presentar en página completa, pero los datos obtenidos también están en plataformas científicos ciudadanas que el mismo ministerio impulsa, y el humedal corresponde a uno de los tipos de humedales más escasos, correspondiente a lagunas de agua permanente. Por eso todo hoy no está en discusión, y así lo declara el ministerio en el mismo rechazo de la declaratoria de humedal urbano.
No hay que ser expertos para captar que ahí donde se quiere cubrir con cemento existe vida, y la vida abunda. Y me refiero al polígono completo, donde se señala también la existencia de nuestra playa de Yoyeo. ¿Sí? ¿Se ve? Estamos atentas, Lili, puede continuar. Ok. Bueno, como decía, nosotros en el polígono pedimos la playa de Yoyeo. Está dentro de nuestro humedal, como lo mismo menciona los criterios Ramsar, que el ministerio define también como humedal. La misma definición usada por el MMA, y mientras otros humedales son afectados por la sequía, Ojos de Mar se vuelve a florecer con un gran número de nidificación de especies cada año. Un sitio BirdLife de importancia internacional para la red hemisférica de aves, por la cantidad de biodiversidad que existe en el lugar. Pero se rechazó su protección. Y se rechazó, y es una aberración a las leyes ambientales y una burla para la comunidad de San Antonio. Y cuando hablo de comunidad, no me refiero solo a San Antonio, sino que a los habitantes de cada uno de los territorios donde existen humedales registrados por el MMA en los catastros de humedales. Ojos de Mar está en este catastro de humedales. Incluye también a los senadores que impulsaron y trabajaron esta ley aprobada por unanimidad, que le entrega mayores herramientas al MMA para hacer su trabajo, y que al fin tendríamos una ley de protección, pero con los demás nos damos cuenta que realmente no se les quiere proteger, que no es suficiente si el MMA sigue siendo manipulado por otros ministerios como el Ministerio de Transporte y Economía, que no es capaz de empoderarse en su rol ambiental para defender la vida y las áreas naturales, porque cuando se rechaza, lo hace única y exclusivamente por tratarse de una zona portuaria, y no se investigó, no se leyó los informes aportados por la comunidad y el municipio de San Antonio. Si no, se sabría que cuando EPSA se apoderó del humedal, a espaldas de la comunidad, este ecosistema en el 2010 ya se trataba de un área protegida, y lo señalaba aquí mismo el plan regulador que los puedo mostrar, con una franja de restricción de 30 metros de ancho, medida que deslinde con las aguas hacia el exterior de los Ojos de Mar, como se grafica en el plano regulador, que catalogaba el área incluso como un humedal urbano antes de la misma ley de humedales urbanos, 21.202. El plan de regulador se cambió en el año 2014, pasando a ser una zona portuaria, en una seccional a medida del cliente, que fue la empresa portuaria, que estaba ahí, este humedal, mucho antes de que existiera el puerto. También lo señalan los mismos gráficos y el mapa de 1875, donde se muestra más de 15 lagunas en el sector de la desembocadura del Maipo, el tan desprotegido río Maipo, que desde Cordillera a Mar sufre por la desprotección con proyectos devastadores como Alto Maipo, que dicho sea de paso, envió a su gerente Canac a seguir destruyendo, pero ahora a cargo de la estatal EPSA, con el proyecto Puerto Exterior. Como comunidad no estamos tranquilos y no nos confiaremos de supuestas protecciones de buena fe anunciadas por gerentes respaldados por las ministras que dicen que cuidarán, pero nada han hecho por proteger nuestro humedal, que corre riesgo ahora por esta empresa estatal que lo contamina con aguas y residuos y faenas portuarias. Hoy, STI Terminal Internacional amplía su estacionamiento sobre la laguna norte de nuestro humedal. Ahora la laguna sur acopian material de neumáticos, basura. Entonces no podemos pretender que le vamos a entregar nuestro humedal a esta empresa. Ahí pueden ver y evidenciar cómo es la convivencia ciudad-puerto, lleno de basura de camiones en las calles. No existen límites con el humedal en las imágenes de más abajo. Mantienen perros asilvestrados que dañan a nuestras aves, y se pierden nuestras aves también en el humedal, teniendo cámaras de seguridad cerca. Por eso también hablamos y le decimos a la ministra que cuando respalda un proyecto como este es porque nada ha leído sobre más de 10.000 observaciones presentadas contra este proyecto en el Servicio de Evaluación Ambiental, un proyecto tóxico que viene a sepultar a la comunidad como zona de sacrificio, donde se pretende aumentar el flujo de camiones a más de 20.000 camiones diarios. Camiones y barcos que ahora mismo tienen a San Antonio como uno de los más contaminados con el aire, más que Quintero y Puchuncaví con PMX, por la quema de combustibles fósiles. O sea que cuando la ministra habla y hable en la COP26 de la carbono neutralidad, es bla, bla, bla. Porque cuando sigue apoyando estos proyectos devastadores y que contaminan a Chile.
Este puerto actual sabía de la importancia de la laguna y por eso se dedicó toda la época pasada a desproteger y rodear los estacionamientos, llamados Plisa 1, Plisa 2 y Plisa 3, que alrededor de las lagunas lo contamina diariamente, sin ninguna regulación ambiental, sin evaluación ambiental, a pesar de destruir las dunas y contaminar con ruidos, polución, luces artificiales en los ojos de mar y a los habitantes de la comuna. La ley de humedales urbanos se crea en democracia en una que los ciudadanos intentamos creer, pero que con el rechazo del humedal urbano se rompe la credibilidad de la institución y las desconfianzas aumentan en un gobierno que nada ha hecho bien en temas ambientales, poniendo en peligro la paz social. Desequilibra aún más las diferencias sociales, teniendo en cuenta que la comuna vecina posee un santuario de la naturaleza en el mismo ecosistema de los ojos de mar, la desembocadura del río May. Solicitamos a los senadores a revisar en detalle la forma irregular en que la empresa se hace dueña del humedal y la playa de Yoyeo a través del decreto 130, empleados para rechazar esta solicitud desde el municipio, en representación de una comunidad que está cansada de esperar que el desarrollo de hoy le ofrecen con más destrucción de un patrimonio natural. Entregar la protección ambiental a criterio de un gerente de una empresa que está de paso en su puesto, una empresa que nos tiene así la ciudad como ven en la imagen. Se le ofrece una destrucción del patrimonio natural. Entregar esta protección es una irresponsabilidad del Estado. En estos tiempos el Estado debe atender la emergencia climática y es un hecho grave que nos llena de vergüenza ajena a los defensores del territorio que habitamos. Le oímos a la ministra su bla 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 y entendemos. No hago mi trabajo y prefiero hacer que lo haga un gerente. ¿Para qué tenemos ministerio entonces? Nos preguntamos. En resumen, no existe motivo para decir que el humedal no es humedal urbano, ni geográfico, ni demográfico, ni de biodiversidad, ni cultural. Exigimos que la ley 21.200 se aplique ahora en nuestro humedal, en nuestro territorio ancestral, porque no somos ciudadanos de segunda clase, y ni aceptaremos ser zona de sacrificio. Muchas gracias. Muchas gracias a Lili Plaza. Finalmente, le vamos a ofrecer la palabra al Ministerio del Medio Ambiente. Ministra Schmidt tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Señalar primero que los humedales son ecosistemas fundamentales y no solamente son claves para el cambio climático, sino que también para la protección de la biodiversidad. Es por eso que este gobierno ha protegido ya más de 260.000 hectáreas de humedales en nuestro país en estos 4 años, cosa que nunca se había hecho en la historia. Y apoyamos con fuerza la aprobación de la ley de humedales urbanos, como el senador Durresti lo sabe, ¿verdad, senadora? También Allende, etcétera. Lo trabajamos tanto en la comisión, tanto en el Senado como en la Cámara, para lograr sacar adelante esta ley. Y hemos protegido, como bien se ha señalado acá, todos los humedales urbanos, ¿verdad?, que nos han solicitado la declaratoria, y además hemos declarado de oficio varios otros humedales urbanos. Efectivamente, nunca habíamos tenido que rechazar la declaratoria de un humedal urbano, y la razón por la cual se hace, ¿verdad?, la negación de la declaratoria se va a recibir Javier Naranjo, que tiene que ver con la ley de puerto, que establece justamente un régimen jurídico especial para esta zona, que impide, por lo tanto, la declaratoria. Sin embargo, no impide su protección y cuidado, y es por eso que hemos trabajado, ¿verdad? Y anunciamos el 24 de septiembre pasado, que a diferencia como estaba establecido en esta zona de puerto, la realización de la ampliación del puerto de San Antonio, ¿verdad?, donde se rellenaban estos humedales, como bien se ha señalado acá, para hacer estacionamiento, que no se realice esa modificación, que se protejan los humedales, lagunas de Yoyeo, Ojo de Mar, y que esta, ¿verdad?, sea justamente el puerto de San Antonio que modifique su proyecto dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental para que se mantengan y se protejan estas lagunas, no a criterio del puerto,
sino que dentro del sistema de evaluación ambiental que establezca los requerimientos en cualquier RCA que el sistema de evaluación de impacto ambiental genere. Por lo tanto, la protección que se hace tiene que ser de acuerdo a la normativa vigente en el país, y por eso que junto con cuidar y proteger ojos de mar, manteniendo la laguna de ojos de mar y teniendo que ser el puerto el que modifique su proyecto para tener un desarrollo sustentable que considere las 3 características del desarrollo sustentable, ¿verdad? Que es lo ambiental, lo social y lo económico, en un puerto que también entendemos es tremendamente necesario para la comunidad de San Antonio, como lo son las lagunas ojos de mar, es que se realiza esta modificación y protección. Para referirnos efectivamente a la declaratoria, le quiero pedir a Javier Naranjo que haga las consideraciones que tienen que ver con la temática legal de la ley 19.542, la ley de puertos. Gracias, ministra. Subsecretario Javier Naranjo tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Voy a compartir una presentación donde contamos un poquito de qué consiste el procedimiento de humedal urbano respecto de ojos de mar. Y ahí contarles un poco que, como ustedes saben, en la página humedaleschile.mma.gov.cl. Subsecretario, ¿podrá ampliar la presentación, la lámina? ¿Ahí sí? Ahí está. Perfecto. Como ustedes saben, el expediente público de los humedales en Chile se encuentra disponible para todas las personas en humedaleschile.mma.gov.cl, y lo que estamos haciendo acá es un breve resumen de todos los antecedentes que se han recibido a propósito de este expediente. Y ahí, bueno, efectivamente el 22 de enero tuvimos la solicitud de declaración, el 8 de marzo se declaró admisible por parte de la Seremía de Medio Ambiente de la región de Valparaíso. Se publicó este diario oficial y se empezaron a recibir una serie de informes de terceros, principalmente, básicamente por el Ministerio de Transporte, entre las cosas más relevantes que nos pide es justamente solicitar informe al Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto a la aplicación de la normativa urbanística en relación a la ley de humedales urbanos. Y esto, que es súper importante dejarlo claro, se amplió el plazo sin ninguna ilegalidad. Al contrario, el artículo 26 de la ley 19.880 en su artículo primero señala expresamente la ley que la autoridad o la administración, en este caso de oficio, podrá ampliar los plazos siempre que no se hayan vencido. Y como no se habían vencido, y estimamos de sumamente relevancia conseguir esta información, y además se seguían presentando antecedentes, es que se amplió el plazo del procedimiento administrativo. Dentro de esto, los informes del MTT, en este caso, básicamente hacen presente lo que aquí resumimos. Primero, que el recinto portuario se encuentra destinado exclusivamente como recinto portuario por ley. Y en este caso es la ley 19.542 que establece, por ejemplo, que la ley en estos recintos portuarios no se podrán enajenar ni grabar de forma alguna y en consecuencia serán inembargables en virtud del Código de Procedimiento Civil estos recintos portuarios. Luego se establece una reserva expresa en la ley, es decir, una dedicación exclusiva para estos fines propios de interés general. Luego de esto, se hizo presente que esto se establece dentro del recinto que la ley definió como una empresa pública, que es la empresa portuaria San Antonio, ¿cierto? Y que se está destinado, en virtud de la ley ya antes señalada y el Decreto Supremo 213, para una exclusividad única, que es justamente como una operación actual, portuaria y futura, actual y futura, mediante la cual la destinación de estos espacios marítimos y terrestres están dedicados para la zona de puerto. Pero además de eso, se nos hizo presente en el expediente distintos informes en derecho de distintos abogados, y uno de los que nos pareció muy relevante citar es el informe del doctor en Derecho, el profesor Luis Cordero Vega, que contratado por la empresa portuaria. Así es, como usted muy bien señala, el senador, y efectivamente él hace un análisis jurídico respecto de la compatibilidad territorial que existe entre los análisis de la ley de humedales urbanos y la ley de puerto. Y dentro de este análisis jurídico, lo que señala este profesor es que la definición, ¿no es cierto?, que de la ley de humedales urbanos debe entenderse referida a aquellos ámbitos en los que el municipio sí tiene competencia, dejando fuera de aquellas instalaciones, edificaciones o redes que corresponden a infraestructura portuaria por expresa disposición de la ley, toda vez que la misma ley de humedales urbanos establece en su artículo 3º que la declarado un humedal urbano nace en competencias para las municipalidades asociadas justamente a
subdivisiones, loteos y permisos asociados a la urbanización, y que en este caso las municipalidades carecen de competencia por la misma ley. Y complementa diciendo entonces que los inmuebles ubicados al interior de los recintos portuarios se encuentran sujetas a esta regulación previa y especial de una ley y no pueden ser enajenados ni grabados sino en las excepciones que esa misma ley establece, y que obviamente no se refiere con mayor profundidad a eso porque no es propia materia de este análisis. Luego de eso, finalmente, y aquí está un poco lo que nos referíamos recién, el artículo 116, inciso cuarto de la Ley General de Urbanismo y Construcción, dice que no requiere obtener de manera previa a su construcción un permiso de la Dirección de Obras Municipales por las que las municipalidades carecen de competencias en dicha materia, que es parte del análisis jurídico que tuvimos a la vista a la hora de poder resolver. Y esto es sumamente relevante porque, por su intermedio, Presidenta, la señora alcaldesa señaló que nosotros estábamos privándole de competencias a la municipalidad, lo cual no es cierto. El artículo 2 de la misma Ley de Humedales Urbanos establece que son las municipalidades quienes deben dictar las ordenanzas generales para establecer los criterios de preservación o conservación de estos dichos humedales. Y no se requiere para ello la declaración de la Ley de Humedales Urbanos. Tanto es así que, por ejemplo, en el caso de la municipalidad de Punta Arenas, el 10 de enero de este año, de este año, ya dictó las ordenanzas generales para los humedales de su comuna, aun cuando no se había solicitado aún ninguna declaración de humedal y tampoco por consecuencia se había declarado por parte del ministerio. Dicho de otra manera, una vez que declaramos humedal urbano en Punta Arenas, la ordenanza ya estaba vigente desde 6 meses antes. Por consecuencia, no hay ninguna privación de ninguna competencia hacia las municipalidades. Y de ahí lo relevante es que, como muy bien señalaba la ministra, y esto es sumamente relevante, es que al esto estar establecido en una modificación del proyecto que ya está en evaluación del sistema de impacto ambiental y obtenga eventualmente, y digo eventuales que es sumamente relevante hacerlo presente, una RCA favorable, la ejecución de ese proyecto de esa manera, con la protección adecuada de los ojos de mar, se transforma en una norma de derecho público y en consecuencia de exigibilidad automática, más bien de orden público. Y en consecuencia, cualquier infracción a esa resolución de calificación, como es el diseño de un proyecto, podría implicar el cese actual de ese proyecto. En consecuencia, la protección de los humedales, en este caso ojos de mar, no es baladí, sino que es una protección real. De ahí entonces que la decisión del Ministerio se basa, como señalábamos, en esto. En primero, que existe un instrumento de planificación a nivel metropolitano y un instrumento de planificación comunal que establece la zona como recinto exclusivamente portuario. Segundo, que es la ley la que establece que ese recinto es portuario, que es una ley anterior. En segundo, porque tuvimos estos antecedentes que hemos relatado, como son los informes del Ministerio de Transporte, pero también los distintos informes del derecho, y por eso citábamos especialmente el del profesor Cordero Vega, que justamente se refiere en detalle a esta materia, y es por eso que jurídicamente, y solo por razones jurídicas, se llega a esta conclusión. Sin embargo, destacando lo que señalaba la ministra, para nosotros la importancia está dada por la adecuada protección y debida protección de este ecosistema, que es lo que finalmente nos ha motivado a trabajar y poder trabajar con el puerto para poder tener esta declaración del puerto. Gracias, subsecretario. Ha pedido la palabra el senador Alfonso Durresti. Senador. Gracias, presidenta, y con mucho respeto lo que voy a decir. Que no se sienta nadie ofendido. Me parece una vergüenza lo que hace la empresa portuaria. Se les debería caer la cara de vergüenza, y se debería caer la cara de vergüenza también al ministerio. Los considerandos que ustedes utilizan en ese informe en derecho, los pagó la propia empresa. O sea, eso es repugnante. Sean más creativos para rechazar algo, se los digo con todo respeto. No puede ser que la empresa alcaldesa, pregunte cuánto pagó la empresa portuaria por ese informe en derecho, porque tienen que entregárselo. O sea, contratan un informe en derecho a la carta, quien pone la plata pone la música. El informe en derecho es a favor, obviamente, de la empresa, y luego con ese informe que hace la empresa, se establece la resolución número 10, los considerando correspondientes. No, para mayor creatividad, porque además dejaron todas las huellas. Con fecha 22 de julio del 2021 se recibió en este ministerio, el Ministerio de Medio Ambiente, carta número 403 de la empresa portuaria San Antonio, mediante la que solicitó, en virtud del principio de coordinación, que se consultara al Ministerio de Vivienda
y urbanismo sobre la manera de ejercer e interpretar las competencias municipales. Y luego hace, considerando 16, que con fecha 10 de agosto, o sea, un mes después, se recibió en este ministerio carta 422 de la empresa portuaria que adjunta informe en derecho elaborado por el doctor en derecho profesor Luis Cordero Vega a propósito de los efectos de una eventual declaratoria atendido al régimen jurídico especial aplicable. O sea, la empresa portuaria contrata un informe en derecho pagado por ellos. Ese informe obviamente favorable a su posición. Ese informe se lo envían al ministerio y el ministerio, en la resolución que rechaza la declaratoria de la resolución exenta 1086 del 2021, consigna en su considerando los antecedentes que el informe en derecho, mire, ministra, con todo respeto, y director o presidente don Raimundo, si quieren rechazarlo, rechácenlo de una vez porque es algo estratégico y no quieren que haya humedal. Pero no gasten plata. No gasten plata de la empresa en hacer un informe en derecho, mandárselo con una carta a la ministra y que la ministra o el ministerio, mejor dicho, hace una resolución. Eso es bastante burdo, digamos. Es burdo. Segundo, ustedes hacen una referencia a que el artículo 11 de la ley 19.542 prohíbe que los bienes inmuebles de propiedad de las empresas situadas en el interior de sus recintos portuarios no se podrán enajenar ni gravar en forma alguna y serán inembargables. Ministra, yo estuve presente cuando vino acá el Ministerio de Transporte y se habló específicamente de San Antonio, cuando estábamos votando en tercer trámite la ley. Esta norma no tiene nada que ver para esto. Este son otro tipo de gravámenes. Aquí hay una situación, es la misma cosa si encontraran en esos recintos, por ejemplo, un hallazgo arqueológico. Aplica, obviamente, esa ley. Ustedes no pueden excluir, en virtud de este artículo, de esta norma, que no pueda el principio de protección medioambiental. Precisamente la ley de humedales es para salvaguardar esos ecosistemas únicos. Aquí, perdóname y decirlo con todas sus palabras, esta resolución es un traje a la medida para la empresa portuaria. Yo entiendo la relevancia del puerto de San Antonio, su crecimiento, el puerto, el gran puerto y todo lo que sea, pero ahí hay una demanda ciudadana de protección de estos ojos del mar. Están las condiciones ecosistémicas absolutamente justificadas para poder declararlo. Entonces ahora la situación es que la propia empresa va a tomar unas medidas como para salvaguardar. No. Si esto no es a voluntad, esto no es a la carta. La ley 21.202, que ya hay jurisprudencia unánime en avanzar en el reconocimiento de humedales en distintos lugares a lo largo de Chile, es precisamente para no dejar al arbitrio de la empresa o la buena onda de los ciudadanos. Si ahí hay un ecosistema que cumple las características, tiene que ser declarado. Entonces, perdón, presidenta, no quiero extenderme más. Ojalá que se puedan hacer las presentaciones, alcaldesa y comunidad, ante se recurra de esta resolución, que insisto, es lo más parecido a un traje a la medida. La empresa portuaria compra un informe en derecho, porque lo compra a la carta, y después le mandan ese mismo informe al ministerio, y el ministerio, en sus considerando, utiliza ese informe en derecho de la empresa que se opone para rechazar esto. Es un poquito burda la situación. Consejo, alcaldesa, por su intermedio, y usted tiene facultades, pidan el informe, cuánto costó ese informe, pidan ahí saber cuánto le costó a la empresa, que la empresa esté contratando esto para que después se lo pase al ministerio y el ministerio lo utilice. Ministra, para esto no hicimos la ley de humedales urbanos, es para proteger los ecosistemas, no para cuidarle la espalda a las empresas, en este caso como se está haciendo. Gracias, senador Durresti. Voy a pedir el acuerdo para prorrogar 10 minutos. Está solicitando la palabra Raimundo Cruzat. Tiene la palabra, Raimundo. Gracias, presidenta. Sí, en mi primera intervención más bien quise saludar porque me parecía que era la alcaldesa la primera persona que quería participar. Mire, yo quise hacer un par de comentarios. El primer comentario es que se está concluyendo
que la protección de las lagunas de Llolleo, los ojos de mar, solo es posible mediante la declaratoria de humedal urbano. Eso no es así. No hay ninguna obligación de declarar humedal urbano los ojos de mar para que ellos sean protegidos, ¿ya? Eso es primera cosa. En el fondo hay muchas cosas que se protegen sin una ley detrás. Por lo tanto, eso es la primera cosa que a mí me parece que es importante, que es separar la protección de los humedales de la declaratoria de humedal la ley no urbano relativa por parte de en segundo lugar, yo quisiera dejar súper claro que tampoco hay ningún problema, senador, con que la empresa se haga de la información jurídica que se corta el audio. Estaba muy lejos, se le fue. Sí, yo quiero sí solicitar al Ministerio de Medio Ambiente que nos informe el informe que se usó en la resolución. Creo que antes de antecedente público poder conocer efectivamente cuán fundado está la resolución de la portuaria. Presidenta, ministra. Dos cosas. Cortito, solo señalar lo siguiente. Uno, primero, no solamente haremos llegar, ¿verdad?, todo el informe, sino que todos los informes que regular durante el periodo de tramitación para la declaratoria de humedad urbana, porque fueron muchísimos los informes. Y aquí no se está, ¿verdad?, ocultando ninguna información. El esfuerzo del Ministerio ha sido para total transparencia, por lo tanto se consideran todos los informes y así mismo se establecen en la resolución todos los informes, ¿verdad?, información que fue recabada. Por ejemplo, por eso es importante señalar no solamente que esto de dejar huella que se ha señalado aquí por su intermedio, presidente, no solo no es así, sino que al contrario es entregar de manera transparente la información, ¿verdad?, que a nosotros nos ha sido enviada en esta materia por muchos de distintos actores. Asimismo, que la Ley de Protección de Humedales Urbanos, de la cual nosotros promovimos, y bien lo sabe por su intermedio el senador Durresti, porque lo promovimos en ambas cámaras para sacarlo adelante de manera unánimemente, lo que hace es que los lugares, los sitios declarados como humedal urbano por el Ministerio de Medio Ambiente, ya sea solicitud del municipio o por oficio, que cualquier proyecto que vaya a interferir un humedal urbano deba entrar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo tanto, remite al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿verdad?, las medidas de mitigación, compensación, etcétera, para la protección del humedal. Por lo tanto, cuando se señala que acá se modifica, y es el puerto que se modifica para poder mantener, resguardar y cuidar los humedales ojos de mar, justamente a través de la institucionalidad ambiental y no de forma baladí por parte de la empresa. Creo que ese es un tema muy importante también a destacar, así como toda la información al respecto, porque nosotros lo que hemos hecho justamente es proteger los humedales de nuestro país, que es lo que hemos querido, y dar cumplimiento a la legislación y el marco legal vigente en el país, Presidenta. Y les entregamos toda la información, como está públicamente señalado también en el informe. Muy breve, porque no. Gracias, ministra. Senadora Allende, y vamos cerrando ya la sesión. Muy breve, Presidenta. Mire, yo lamento mucho, pero yo creo que efectivamente no se entiende la resolución del Ministerio de Medio Ambiente. Creo que es contradictoria con lo que dice su afán de haber promovido esta ley, que nos consta, pero también nos consta, porque estábamos junto al senador Durresti, a quien acompañamos para la ley justamente de humedales urbanos, dijimos expresamente que no había superioridad, digamos, ni había excepciones cuando intentó la ministra de Transporte en su oportunidad, cuando fue a la comisión donde estábamos discutiendo esto, de señalar de que tenía prioridad por encima, y dijimos expresamente que no.
Entonces, sabe muy bien que el Ministerio de Medio Ambiente puede, de oficio o a petición del municipio, declarar humedal urbano si realmente le interesara la protección de un humedal urbano, de las características de este ecosistema y lo que aquí ha explicado la representante también, Ojos de Mar, entonces, de la organización Ojos de Mar, que están defendiendo, por supuesto. Entonces, yo lo lamento porque creo que no queda claro. Perdón, en segundo lugar, no queda claro. Estamos cerrando, Raimundo. Sí, en segundo lugar, no queda claro lo que dice la ministra, lo hará llegar, pero en la resolución que nosotros tenemos en la mano no hace referencia a otros informes, solo se mantiene informe del profesor Luis Codaquén. Yo no tengo nada que decir, él está en su derecho si lo contratan a hacer un informe. El tema es que no se hace referencia a otros informes. Y tercero, creo que aquí le hablan como que si el municipio no tuviera facultad, y sí las tenía. Lo que el municipio no podría hacer es autorizar una construcción, pero sí tenía perfectas facultades en lo que estaba, e hizo muy bien en solicitar que quedara incorporado. Yo lo lamento porque sí había, y lo dije públicamente, y lo reconozco, que me parecía importante que la empresa esté en condiciones de proteger el humedal, pero dije expresamente al inicio de esta sesión que la actitud de proteger el humedal es una cosa, y otra cosa es que yo, y por eso pedí en esta Comisión de Medio Ambiente, que yo no comparto el criterio que estableció el Ministerio de Medio Ambiente, que lo reitero. Creo que es ir de espaldas contra una comunidad, ir de espalda contra la declaración expresa, que no es la primera vez que nos pasa esto, que tiene mayor interés en proteger, pero después resulta que en los hechos no se demuestra. Eso, Presidenta. Muchas gracias, senadora Allende. De hecho, en la tramitación de la Ley de Humedales Urbanos, esto fue objeto, entiendo, de una indicación del Ministerio de Transporte y quedó resuelto a nuestro juicio. Entonces, nos da espacio para una interpretación distinta. Le solicitamos al Ministerio de Medio Ambiente que nos envíe los antecedentes, pero no todos los antecedentes para solo aquellos que se utilizaron en la redacción de la resolución que finalmente no está reconociendo al humedal Ojos de Mar. Así que, senador Durresti, última palabra. Sí, que me llama profundamente la atención las opiniones del presidente del directorio, que señala que la ley se puede aplicar o no. La ley, yo le recuerdo por su intermedio, presidente, es obligatoria, es de aplicación en todo el territorio de la República. No es que si yo se no va a he dicho aplicar, eso, senador. Le pediría que no interrumpiera, presidenta. Tiene la palabra, senador Durresti. A mí me Raimundo, le voy a pedir, estamos terminando, ya lo hemos escuchado las distintas opiniones y visiones y estamos cerrando, senador Durresti. Sí, que yo creo que no puede quedar en la duda este relativismo de que se aplica o no se aplica la ley o que hay otros instrumentos. Si se utiliza y se invoca la ley 21.202, que es una ley ciudadana, una ley que nos costó una enormidad, en que yo valoro, ministra, y no quiero ser mezquino en las opiniones que se han avanzado en decenas de lugares, pero casualmente donde duele, donde toca intereses, como es la empresa portuaria, se construye, y por eso digo el traje a la medida. Dos considerandos de la resolución destinados a, de los 24, dos considerandos precisamente fundados, transcribiendo textualmente lo que el informe en derecho contratado por la empresa y pagado por la empresa se utilizan. No hay otra situación. Entonces, la ley se aplica en todos los lugares, no cuando conviene o cuando toca intereses. Y si el proceso se abrió, corresponde. Y veo que la comunidad ciudadana, la alcaldesa, distintos actores están detrás de esto, no se puede relativizar, porque precisamente eso fue lo que vivimos en la comisión, de tratar de drenar o debilitar la ley. Los humedales tienen que ser, en cada lugar donde estén las características, declararlo, porque si no, cada uno tiene un interés para no declararlo. Las inmobiliarias, las portuarias, el sector público, y yo lamento que sea una empresa del Estado como la empresa portuaria de San Antonio, que es legítimo que desarrollen su proyecto, todos queremos tener un buen puerto, pero no afectando el medio ambiente. Así se han cometido errores brutales. Yo simplemente quiero señalar eso. Yo lo que agradecería es que la ministra nos envíe que otros antecedentes de derecho se tuvieron en vista para poder hacer esta situación, para llegar a esta resolución y especialmente recordarle al presidente del directorio que la ley se aplica en todo Chile y no es a la carta. No hay territorios vedados y la ley de 19.542 en el artículo 11 que hacen referencia a la inembargabilidad de los bienes y que no se pueden gravar de ninguna manera
está por sobre una ley específica en materia de protección ambiental. Eso es una aberración jurídica y que no es sostenible. El día de mañana, si hay un hallazgo arqueológico dentro de su recinto, impera y se aplica la ley. Y si hay otra protección ambiental que hay que declararlo, también aplica. No es un tema de exclusividad de la ley del sector portuario. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Durresti. La empresa portuaria San Antonio, si quiere hacer llegar mayores antecedentes, obviamente los puede hacer llegar a través de la Secretaría Ejecutiva. Le quiero agradecer a todos y todas por habernos acompañado durante esta comisión y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta.